Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi gente inteligente, bienvenidos a esto que es Opinión en Serio para todos ustedes. Es un gusto que me acompañen en esta transmisión. Y bueno amigos, pues soy su amigo Gerardo de la Huerta. Quiero invitarlos a que dejen su like, a que se suscriban, a que pongan le den clic a la campanita para que reciban cada transmisión de este programa Opinión en Serio. Y a todos los que quieran apoyarme, ahí en la descripción del video están las opciones para apoyar esta opinión en serio. Bueno amigos, vamos a comenzar de volada con esto que dijo Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera sobre Cedillo y el FOBAPROA. Vale la pena hacer un análisis de esto y miren, vamos a ello de volada y vean. Es abajo. Estos están como Cedillo, el gran técnico de la oligarquía mexicana, como fue el que los rescató con el FOBAPROA, que convirtió las deudas privadas en deuda pública y fue el que les entregó los ferrocarriles. Lo consideran todavía como el gran economista, técnico de altos vuelos. Bueno, es que también hay que ver una cosa muy interesante. Eso que está diciendo el presidente López Obrador, en primer lugar hay que puntualizarlo, porque hay un detalle interesante. El FOBAPROA se creó desde Salinas de Gortari. La utilización de ese FOBAPROA para el rescate bancario ocurrido en 1994, bueno, lo hizo Ernesto Cedillo, pero se tuvo que legislar precisamente para convertir, bueno, más bien crear el Instituto para el Ahorro Bancario, el IPAB, el Instituto de Protección del Ahorro Bancario. ¿Sí? O sea, debe ser muy duro para el presidente López Obrador que en un solo sexenio, ¿sí? En un solo sexenio, el gobierno de Cedillo, porque no fue el solo, sino también tuvo que ver lo que se legisló, llevaron a cabo ese fraude, pues, no digo fraude, sino esa estrategia que todavía nos está costando mucho a los mexicanos. En eso tiene toda la razón del mundo. Lo malo es que no lo explica como debe explicarse y debe ser muy duro que logró eso y también logró, como bien dice el presidente, entregar los ferrocarriles, privatizar los ferrocarriles. Fíjense, eso hizo en un sexenio Ernesto Cedillo. Ya van 4 años del actual gobierno de López Obrador y López Obrador no ha sido para meter una iniciativa para devolver los ferrocarriles a México. No lo ha hecho. No ha habido una sola iniciativa para acabar, para terminar de una vez por todas con esos pagos abusivos que tienen que hacerse el FOBAPROA. Yo entiendo muy bien, en buena onda se los digo, yo entiendo muy bien que en el caso del FOBAPROA pues hay ya compromisos del Estado mexicano con los organismos financieros, o sea, lo entiendo muy bien, sí. Pero se me hace a mí manipulador que se hable de Cedillo sin decir todo. Que López Obrador agarre y hable de que ellos hicieron y ya van 4 años de su sexenio y no ha hecho nada para recuperar nada de lo que hicieron. Porque no se puede, perfecto, está bien, pero no lo ha hecho López Obrador. No lo ha hecho. Como el otro día señalaba en un programa, ¿qué iniciativa ha metido el presidente López Obrador para regresarle al pueblo? Para regresar al pueblo lo privatizado desde aquellos sexenios del PRIAN. Nada. Ni una sola iniciativa, ni de López Obrador, ni nadie de Morena. De los de la oposición, no, pues no puedo esperar algo así. Imagínense, ellos mismos fueron los que apoyaron, el PRI y el PAN fueron los que apoyaron el pasar las deudas de los bancos a deuda pública. Ellos fueron los que lo apoyaron, la creación del IPAP, ellos lo apoyaron. Esa entrega de ferrocarriles a privados también lo apoyó la oposición, o sea que de ellos no me puedo esperar. Pero de quien sí se supone que lo esperaba, pues era del gobierno que venía precisamente con la idea, porque fueron de los planteamientos que se hicieron, de devolverle al pueblo lo robado. Y total que no se devuelve nada de lo robado al pueblo. ¿Sí? Entonces debe de ser muy duro, ¿no?
Dice el presidente López Obrador, es que ha de ser Cedillo el gran, que lo tienen como el gran economista, como el gran... Pues al menos, dicho con todo respeto, sí, lo que hizo en un sexenio Ernesto Cedillo, López Obrador no ha podido deshacerlo y ya van 4 años. No ha podido o no se ha querido aventar con todo. Así como con la reforma electoral y órale, fast track y órale, sin consultar a nadie y hasta el secretario de Gobernación allá metido. Para eso mismo había de hacer para devolverle los ferrocarriles, ya que no para su cantaleta de quejarse de eso, porque no lo revierte. ¿Sí? Bueno, fíjense. Continuamos. Bueno, cuando el FOBAPROA ya hay pruebas en su informe, cuando dio a conocer que iba a llevar a cabo el rescate de bancos y de empresas, estimó que nos iba a costar el rescate 180,000 millones de pesos. Y hasta hoy nos ha costado 3 billones. Se equivocó por muy poco. Hablando de equivocaciones por muy poco, ya que hay que hablar, pues hay que hablar todo, ¿verdad, señor presidente? Porque usted es el que dice que se sepa todo. Así como critica que le falló por poco a Cedillo la estimación que hizo, ¿verdad? Muy lamentable eso del FOBAPROA, porque lo seguimos pagando los mexicanos, por supuesto que es un gran daño, del cual hasta ahorita ni Morena ni López Obrador han metido ni una iniciativa para echar atrás eso, o para renegociarlo, para buscar que se paguen menos de intereses, nada de eso, no le ha tocado, ni Morena ni López Obrador, al FOBAPROA no le han tocado ni con el pétalo de una iniciativa, ¿sí? O sea, pero bueno, ya que habla de que se equivocó, pues también usted mismo lo ha dicho, ¿no? Pues es de humanos equivocarse, ¿verdad? ¿Por qué no expresa los mismos errores en su mañanera que usted ha tenido? Como por ejemplo, ahí les va, por ejemplo tenemos, el presidente López Obrador reveló que el costo del Tren Maya está entre 15,000 y 20,000 millones de dólares, esto es, entre 306,000 y 409,000 millones de pesos, por encima, fíjense, por encima de los 120,000 y 150,000 millones de pesos que se estimaron al inicio del proyecto. También usted se equivocó por poquito en el Tren Maya. Pero también está, fíjense, la obra del Tren Maya sube su costo total a más de 321,000 millones de pesos. Fíjense nomás, el proyecto emblemático del gobierno de López Obrador aumentó su costo casi 17,500 millones más de lo originalmente previsto en enero. Bueno, no, esta nota es de 2020, pero acá la que les había presentado primero, de esta del Tren Maya, esta sí es del 26 de julio de 2022, ¿no? Entonces, bueno, ahí está lo del Tren Maya, pero hay otra. Aumentó el costo de Dos Bocas entre 11,000 y 12,000 millones de dólares. También se equivocó por poquito López Obrador, miren. El jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, informó que el costo de la refinería Dos Bocas en Tabasco aumentó entre 11 y 12,000 millones de dólares. ¿Cuál es la fuente? Él mismo lo dijo, ¿eh? Hace 3 años, cuando arrancó la obra, el gobierno de México anunció que sería de 8,000 millones de dólares. También se equivocó por poquito usted. Entonces, si vamos a echar en cara públicamente los errores de otros, ¿por qué no comenta los errorcitos de usted? Porque eso tampoco dice. Miren, aquí hay otro, porque esto no acaba. Aumenta 128% el gasto del aeropuerto de Santa Lucía. Esta fue todavía en el 2021, fíjense. Por varios ajustes en el gasto público, bajo el argumento de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, la Sedena, pese a varios ajustes en el gasto público, bajo el argumento de la austeridad de Andrés Manuel López Obrador, la Sedena incrementa el presupuesto del aeropuerto. A fin y a cabo, por tratarse de seguridad nacional, no tiene que transparentar nada. Y en esa obra usaron empresas fantasma, y ahí sí López Obrador, pues mejor ante esa revelación que hizo Loret de Mola, mejor ¿cuánto gana Loret de Mola? ¿Cuánto gana Loret de Mola? Hacer tema, ¿cuánto gana Loret de Mola? ¿Para qué?
y sí lo logró, todas las pocas aplaudidoras se olvidaran de lo principal. El uso incluso de empresas fantasma que también nos están costando a los mexicanos. ¿De dónde más? Y fíjense nada más de cuánto fue el errorcito, de 128% más. Aquí está. En plena pandemia por el COVID-19 y con el lema de austeridad, el gobierno federal gastó 128% más de lo que se tenía presupuestado para el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Eh? Ah, pero esto no hay que decir, no, hay que decir nada más de los otros, que la gente tenga en la mente, más bien sus aplaudidores y su borregada ignorante, que llama pueblo sabio, que tenga en la mente lo que hicieron los otros y no lo que se está haciendo hoy en día. Entonces, ¿qué? ¿Se va a hablar de todo o nada más de lo que nos conviene? Señor presidente, lo digo con todo respeto, digo, es una... me parece a mí mal, ¿no? Me parece a mí mal. Nada más lo que conviene. Pues hay que decir todo. Así como a Cedillo le falló, claro, ha sido mucho más y es cierto, los costos financieros se elevaron muchísimo, está bien, muy cierto. No fueron los del PRI del PAN para prever, para hacer dentro de la ley de protección al ahorro bancario, hacer lo que estuviera en sus manos, porque ellos por décadas también el pueblo no les importó más que de hablada, más que de decir, y sobre todo en campañas, pero en la realidad les vale, como en esta 4T. ¿Sí? No fueron para agarrar y prever, crear mecanismos dentro de esa ley para que no se tuviera que incrementar los costos que ha implicado ese rescate bancario. Miren, aquí ya nada más para terminar rápido esta parte. Miren, aquí está. En algún momento de tu vida seguramente escuchaste el término Fobaproa, refiriéndose a los jóvenes, ¿no? A las nuevas generaciones, ¿no? Mismo que fue creado en 1990. El Fobaproa fue creado durante la administración de Carlos Salinas de Gortari por acuerdo del gobierno mexicano en conjunto con la totalidad de los partidos políticos de aquel entonces. Fíjense. Se trató de un fondo de contingencia cuyo fin era enfrentar posibles problemas financieros extraordinarios, esto con base a la experiencia de las crisis financieras experimentadas en décadas pasadas. De esta forma, se utilizaría el Fobaproa para comprar las deudas de los bancos, ¿sí? Para comprar las deudas de los bancos. Se les otorgaría capital y con ello se mantendría a salvo su liquidez, así como el dinero de los ahorradores. Ese fue el pretexto que siempre usaron. Pero fíjense desde cuándo viene el Fobaproa y cuándo se creó. Fíjense. ¿Quién activó el Fobaproa? Ah, bueno. No obstante, pese a que se creó en 1990, el fondo se activó hasta 1995 por el entonces presidente Ernesto Zedillo, luego de que se presentara la temida crisis financiera de México en 1994. Durante la crisis se dispararon las tasas de interés, el tipo de cambio y la mayoría de los créditos se volvieron impagables, lo que nuevamente volvió a poner en riesgo la liquidez de los bancos. Por esta razón, Zedillo aceptó comprar la deuda de los bancos por 552 mil millones de pesos. Sin embargo, dicha acción ocasionó que las instituciones financieras, accionistas y deudoras que podrían pagar sus préstamos decidieron no hacerlo y pasar esos créditos al Fondo Bancario de Protección al Ahorro a fin de disminuir sus pérdidas. Pero eso no fue todo, sino que también se presentaron múltiples casos de corrupción y fraude que terminaron beneficiando a banqueros y empresarios, que de hecho desde el principio ese era el fin. El PRI, el PAN y los otros partidos le doraron la píldora al pueblo de ese entonces diciéndole que el fin era proteger a los ahorradores. Si bien es cierto que sí, si los bancos truenan, lo que está en riesgo es el ahorro, precisamente, valga la redundancia, de los ahorradores. Pero ese es el pretexto que utilizaron para un mecanismo que iba encaminado a salvar a los hombres de negocios del sector financiero. Pero fíjense esto, a tan solo 4 años de su creación, el Fobaproa se convirtió en el peor villano, pues al ser una plaza instrumental para resolver una crisis financiera, llevó a empresarios al suicidio y a familias a perderlo todo. Sí, porque pues el fin era proteger, pero a los meros machuchones de hombres de negocios, no a los ahorradores, como decían.
La insolvencia de los bancos durante la crisis llevó a que el fondo terminara absorbiendo su cartera vencida en los siguientes años hasta acumular una deuda de 552,300 millones de pesos, equivalente al 11% del tamaño de toda la economía mexicana de aquel entonces. Lo anterior motivó a que Ernesto Zedillo notificara al Congreso de la Unión la existencia de un pasivo por 552,000 millones de pesos resultado del rescate bancario que lo llevó a convertirlo en deuda pública en 1999 y que hasta la fecha la ciudadanía continúa pagando. Cabe señalar que anterior a esto, a partir de la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Protección al Ahorro Bancario el 12 de diciembre de 1998, el FOBAPROA fue sustituido por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario IPAB, quien es el organismo encargado de administrar el seguro de los depósitos bancarios en México. Respecto al monto de la deuda, los mexicanos continúan pagando, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima hasta diciembre de 2021 que la deuda ocasionada por el FOBAPROA alcanzó 1,040,507 millones de pesos. Ven, ahí está, señores. Fíjense cómo intervino el Congreso. Al Congreso se le notificó por parte de Ernesto Zedillo. El mecanismo fue creado desde Salinas de Gortari y fue aprobado por el Congreso. No fue una cosa de Zedillo nada más. O de Salinas de Gortari nada más. No fue así. No fue así. ¿Y por qué vale la pena estar señalando esto? Porque es mentira, como lo plantea López Obrador. ¿Sí? Es mentira. Zedillo fue. No. El asunto del FOBAPROA venía desde Salinas. Entonces se está mintiendo en la mañanera al pueblo bueno. ¿Sí? Que Zedillo los rescató. No fue Zedillo, fue Zedillo y el Congreso. Porque Zedillo no lo hizo así nomás. Aquí como les acabo de leer esta nota, ¿sí? Fue Zedillo notificando al Congreso. Así de fácil. Si el Congreso hubiera dicho no, pues no. Pero el Congreso dijo sí. Entonces, bueno, pues debe ser muy duro que todo lo que hizo Zedillo y de todo eso que se hizo, más bien que hizo el PRI y el PAN. Que hizo el PRI y el PAN en su conjunto, desde Salinas, bueno, concretamente, en el sexenio de Zedillo, de lo que se queja López Obrador, ¿sí? Ya van 4 años y López Obrador no ha hecho absolutamente nada para revertirlo. A lo mejor por algo sí ven a Zedillo como un gran técnico, ¿sí? Así de fácil, como un gran estratega económico. Porque al menos él sí hizo en un sexenio lo que usted no puede deshacer. Y no tiene ni el interés, señor López Obrador, de deshacer. Y ya van 4 años. Así para acabar pronto. Bueno, otro tema que les quiero hablar rapidito, aprovechando, ¿no? Aprovechando, miren, vean cómo se trata al pueblo bueno. ¿Sí? Al pueblo bueno. Allá en Morelos, gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Antes que nada quiero hacer una puntualización rapidito. ¿Sí? Todos los que están encargados de seguridad de fraccionamientos, de un edificio de departamentos, todos los que están encargados de seguridad suelen, y lo hacen muy bien, ¿sí? Suelen no permitir que cualquiera pueda entrar al fraccionamiento porque si no se pone en riesgo a los demás. Y máxime si no se avisa. El que vive en un fraccionamiento que va a salir por algo y va a ir alguien a entregarle, lo menos que debe de hacer es avisarle al personal de seguridad, por ejemplo, ¿no? Y aún así, o sea, más que nada estoy tratando de dar mi punto de vista sobre el video que les voy a presentar. O sea, perdón, si te van a entregar, o sea, ¿cómo puede ser posible que si el dueño de un departamento o de una vivienda en un fraccionamiento no está y llega alguien
a entregarle unos muebles, lo dejen pasar los de seguridad. O sea, lo digo en buen plan. Si no está la persona para recibir los muebles o lo que le lleven. Lo digo por esto, mire, vean este video que les voy a presentar. Y, miren. ¿Quién es tu mando? ¿Quién es tu mando? Vengo de parte de Cuauhtémoc Blanco. Viene de parte de Cuauhtémoc Blanco. Germán Villa. Que viene de parte de Cuauhtémoc Blanco. Antier vinieron a dejar unos muebles a mi casa y no lo dejaron pasar. Y no dejaron pasar a el señor, a los señores del que traían los muebles. No quisieron pasármelo por teléfono. Ahora nada más deme su nombre. Me dijo, nada más consígueme los nombres de los señores y van a tener problemas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Que de los muebles que ingresaron, no sé, antier. de qué privada fue. Ontario 1. ¿De ayer? Antier. ¿Pero qué fue de ¿O es otro turno de ustedes? Es que nosotros estamos un día sí y un día no. Bueno, denme su nombre de todos modos, por favor, en un papelito. ¿Pero por qué lo está pidiendo? ¿Por qué? Porque no dejaron entrar al señor que me iba a entregar unos muebles a mi casa, a Ontario 1. Le hablé a mi compadre y ya me dijo, nada más pídele los nombres y yo mando gente luego. ¿Eh? Mire, es que no nos podemos dar un nombre, ¿no? Ah, no, chinga. ¿Por quién dice que son? No, espérame tú, cabrón. A los otros sí oí que se le estaban poniendo al pedo a los otros chavos. A mí no me va a espantar, yo vivo en Ontario 1. Muy cabrones, muy chingones con los otros cabrones que venían a entregarme unas cosas y no los dejaron pasar. Y hasta película y fotos le sacaron. Entonces, ¿sabes qué? No te pases de lanza. Porque ¿sabes qué? Va a venir gente de mi compadre y los va a chingar a todos. Se va a acabar este pinche circulito mafioso que tiene. ¿Eh? Ok, sí sabe Por que favor. sus palabras también son... Sí, está bien, está ok. grabado. Por favor, Bueno. déjame pasar. Pero yo no soy un pendejo como los chavos que vienen trabajando a entregar cosas aquí a las casas. No, está bien, como usted Bueno, diga. está bien. Dios Mañana lo bendiga. vengo, Dios mañana lo bendiga vengo, por sus mañana deseos. vengo a los de la mañana, Por vas a eso. ver. Dios Ya no lo van a bendiga estar, por ya sus no van a deseos. estar para el fin de semana. Dios lo bendiga. Bueno, gracias. ¿Quién es el compadre de este señor? Bueno, para empezar, ¿quién es? Aquí mismo vienen los tweets. Vienen los tweets. Esta persona es la del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. Se llama Germán Villa, según aquí dice Germán Villa. Su compadre es Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos. Él es el compadre. ¿Sí? Por favor, con todo respeto, si iban a llevar muebles a tu casa, tú debiste de haber avisado, debiste haber avisado al personal de seguridad de que iban a llegar a entregar muebles para ti. Porque eso es lo que se tiene que hacer y no simplemente llega cualquiera que dice que va a entregar y no está la persona para recibir y te pones en ese plan, ¿eh? Miren la manera de tratar al pueblo bueno por parte de Morena, en este caso, allá en Morelos. Está la gente que se empodera. Está la gente que empodera a Morena. Está la gente que tiene en el gobierno Cuauhtémoc Blanco. Esta gente. ¿Eh? Fíjense cómo es muy bonito en la mañanera de López Obrador hablar del pueblo bueno, de ser humildes, ¿eh? De que no haya prepotencia, todos somos pueblo, ¿verdad? El pueblo bueno, nos debemos al pueblo. Y así es como actúa la gente que empodera. Usted, López Obrador, porque a mí eso de que el asunto de los partidos ya esa parte desde que usted es presidente, a ver qué tarugo se lo traga. Esto es lo que ustedes empoderan. Esto es lo que mantiene ustedes en el poder. Gente prepotente, gente que insulta, gente que es agresiva, ¿eh? Y lo pueden ver en los comentarios que me dejan. Gente que es agresiva tan solo por quienes no compartimos su speech manipulador, señor López Obrador. Así para acabar pronto. Bueno, pues ahí está el asunto. Qué lamentable que se den estas cosas. Y bueno, pues más lamentable es que millones, a pesar
de estos actos prepotentes, a pesar de este actuar contrario a lo dicho en las mañaneras, de que se deben al pueblo y estamos para servir al pueblo, le siguen aplaudiendo millones. Bueno, otro tema que vale la pena señalar es lo que hoy fíjense qué interesante, ¿no? Tras un debate ahí que tuvieron Abraham Mendieta en redes sociales, en Twitter, Abraham Mendieta y Felipe Calderón, bueno, pues ya López Obrador ya sabemos que ha estado hablando, primero habló de derogar el artículo 33 de la Constitución, pero bueno, hoy ya de manera formal incluso estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para hablar del asunto en términos de que se pretende reglamentar el artículo 33 de la Constitución para que no pueda el Instituto Nacional de Migración, fíjense nada más a dónde llega el engaño, para que no pueda el Instituto Nacional de Migración expulsar así nomás de forma expedita a cualquier extranjero. Pero si eso no dice el artículo 33 de la Constitución. Miren, el artículo 33 de la Constitución, vean lo que dice, aquí se los pongo, porque yo así, a diferencia de Obrador, yo sí aprovecho el espacio de mi programa para informar cómo se debe, ¿sí? Miren, aquí tienen el artículo 33 de la Constitución y fíjense lo que dice. Son personas extranjeras las que no poseen las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, tiene en la propia Constitución que previa audiencia, fíjense, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y el tiempo que dure la detención. Este punto es interesante, el párrafo 2 que les acabo de leer, porque a este es al que sí se refirieron en la conferencia mañanera el señor Adán Augusto. ¿Sí? Miren, aquí se los voy a presentar. Vean lo que dijo. El artículo 33 constitucional, específicamente el párrafo segundo, ha sido una herramienta que ha sido utilizada con total discrecionalidad para coartar la libertad de expresión o de manifestación de las personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional. Ha sido, como decimos, utilizada con total discrecionalidad para deportar o expulsar en el pasado, sobre todo a profesores, a investigadores. Hay el antecedente de un embajador que fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país. No hay registros más allá de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, no existe ni en Relaciones Exteriores, ni en Consejería Jurídica, ni en Secretaría de Gobernación, porque al modificarse la ley en el 2011, la Constitución, se le adicionó un párrafo por el cual ahora tiene que haber una audiencia previa. Entonces, lo que... Fíjense ese punto, se le adicionó para que se tenga que haber una audiencia previa en ese párrafo segundo del artículo 33. Y eso fue hecho en los sexenios del PRIAN, ¿eh? Eso fue hecho durante el gobierno del PRIAN. Él mismo lo dijo, fue en 2011. ¿Sí? Fue en 2011. Gobierno de Calderón todavía. En el propio gobierno de Calderón se hizo esa modificación. Esa modificación para que haya audiencia previa con el extranjero al que en un momento dado, de acuerdo a lo que dicta la ley, se le deba expulsar. Fíjense cómo nada más lo comentó así, y aquí sí, obviamente, aquí sí no hay que decir gobierno de Calderón. Fíjense, para que vean. Lo que se hacía en el pasado reciente era que se utilizaba al Instituto Nacional de Migración para expulsar del país a los extranjeros que habían manifestado alguna opinión de carácter política, sobre todo, o alguna posición en asuntos sociales. No, ahí sí me va a perdonar, pero el artículo 33 constitucional es claro, no involucra al Instituto Nacional de Migración, no lo involucra en nada, así de fácil, no lo involucra en nada. ¿Sí? ¿Por
¿Por qué podría haber actuado el Instituto Nacional de Migración en dado caso si no estaba eso de previa audiencia? Bueno, pues que a lo mejor hayan violado la ley y por eso los expulsó. Pero eso no puede ser porque el artículo 33, como les vuelvo aquí a mostrar, a quien le da la facultad es al Ejecutivo de la Unión, no al Instituto Nacional de Migración. De hecho, en todo el artículo 33, que por cierto es muy chiquito, ¿sí? No aparece ni siquiera el Instituto Nacional de Migración en el artículo 33. La facultad, ¿sí? La facultad es del presidente de la República, del Ejecutivo. Aquí mismo lo dice. ¿Sí? Aquí mismo lo dice. Aquí está, miren, el párrafo fíjense, el párrafo fue adicionado en el Diario Oficial en el 2011, como dijo el secretario de Gobernación. En un gobierno de Calderón, eso sí ya no dijo. Ahí sí ya no dijo. ¿Sí? Pero fíjense qué interesante está este punto. ¿Sí? Aunque este párrafo fue adicionado, entonces vamos a suponer que antes del 2011 se quitó ese párrafo, no estaba. Entonces simplemente hubiera quedado los otros dos párrafos, el primero y el tercero, que del tercero no dicen nada. No dicen nada, ni el presidente de la República, fíjense qué chistoso, ni el presidente de la República, ni el secretario de Gobernación hicieron mención del tercer párrafo. ¿Qué dice el tercer párrafo? Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Fíjense cómo eso sí se lo callan. Eso sí se lo están callando el presidente de la República y Adán Augusto. Informarle que el asunto radica en el artículo 33, en que los extranjeros no podrán de ninguna manera. Ellos dicen que están haciendo que van por reglamentarlo. Ya me imagino, a ver si al rato no salen con hacer la modificación precisamente a que los extranjeros no deban ingerir, no pueden ingerir, no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. No me extrañaría que dentro, porque ya lo hicieron con lo del INE. Se la pasaron inculcando los privilegios y que es la democracia más cara del mundo, la burocracia dorada, el INE, aquí y allá. ¿Para qué? Para terminar metiendo no solamente ajustes en presupuesto del INE, sino de pasadita hacer modificaciones a leyes para que lo que viene haciendo el presidente en sus mañaneras y sus corcholatas se los legalicen. No me extrañaría que dentro de esto que ellos lo ven, de que debe de ser preaudiencia y que no sé qué, que no sé cuánto, que ya viene contemplado, ¿sí? En realidad lo que quieran es cambiar esto para seguir aprovechando a hombres de negocios de la manipulación de la gente, como es el caso de Abraham Mendieta, que ahorita le conviene, y por eso, como dice López Obrador, lo apoyan con todo. Fíjense, lo apoyan con todo a pesar de que esté violando la Constitución. Por eso no es de extrañar el apoyo incondicional que está dando el gobierno de López Obrador a los familiares de Pedro Castillo y a Pedro Castillo, el de Perú, que están siendo señalados por corrupción. Hay denuncias y hay investigaciones. ¿Por qué? Por corrupción. ¿Sí? Pero al igual que como ha pasado con gente que ha sido involucrada o que ha sido señalada o que ha sido denunciada por corrupción en la 4T, ¿qué hace López Obrador? No, pues ellos son de toda mi confianza. No, ellos son de toda mi confianza. ¿Así? Entonces, por favor, o sea, hay que apapachar a quienes en un momento dado son corruptos o a quienes violan la ley, a quienes están violando la Constitución, como es el caso de Abraham Mendieta, pero hay que apapacharlo porque es el manipulador por excelencia. Es uno de los grandes manipuladores por excelencia. Por eso, aunque López Obrador dice, no va a haber privilegios para nadie, se acabaron las condonaciones, pero mientras sí al cuatito Epigmenio Ibarra, con el pretexto de ponerse al corriente, le han condonado, ya ahorita son más de 12 millones de pesos. Bancomex, que se supone que está para apoyar precisamente a quienes exportan, ¿sí?, a exportadores.
le dio un creditazo de 120 millones al matraquero mayor Epigmenio Ibarra. ¿Cuánto? Aquí mismo les leí ayer. Hasta en el Senado cobra Abraham Mendieta y tiene su negocio. No nomás opina. No es cosa de libre expresión y de opinión. El señor hace negocios manipulando al pueblo de México. Eso es lo que hace. Sí. Una clara actitud de inmiscuirse en asuntos de México para hacer negocio. Eso es lo que hace Abraham Mendieta. No es cosa de que es que por lo que opina. No. Eso es tomada de pelo de toda la 4T para defender a un extranjero que les conviene en sus filas para seguir manipulando al pueblo, pero que en realidad está violando la Constitución. El párrafo tercero, que así como cuando fue el desafuero de Cabeza de Vaca, ay, no, miren, el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución dice que es inatacable la decisión del desafuero del Congreso de la Unión de los Diputados. Es inatacable. Pero en el siguiente renglón decía que la última palabra, palabras más, palabras menos, la tiene el Congreso local. Eso López Obrador se lo cayó en mañaneras, como todo su séquito de Morena. Se lo callaron para estar duro y dale de que no tenía fuero Cabeza de Vaca. Y yo sostuve en mis programas, Opinión en Serio, que tenía fuero Cabeza de Vaca y tan lo tenía que terminó su mandato. Así terminó su mandato. Y todavía, cuando era lo lógico esperar que ya para cuando fuera a acabar su mandato estar al tiro para apresarlo, total que lo dejaron ir. Pero mientras hay que seguir el show y dorándole la píldora al pueblo bueno, que es lo que saben hacer. Fíjense, aquí voy a terminar de mostrarles el video para que vean cómo en ningún momento el secretario de Gobernación habla del tercer párrafo del artículo 33 constitucional, que como ya les leí, es el que dice que de ninguna manera pueden extranjeros inmiscuirse en asuntos políticos mexicanos de nuestro país. Miren. En el caso de un cantante, Manu Chao, que había hecho algunas expresiones sobre el caso Atenco, fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país. Pero una cosa es hacer una expresión y otra cosa es acusar terrorismo de Estado. Son cosas diferentes. O sea, sí, porque hasta donde yo recuerdo, hasta donde yo me acuerdo, sí, fue lo que manejó esa persona que está diciendo a don Augusto. Y entonces, a ver, una cosa es dar tu opinión de que esto estuvo así, pero acusar terrorismo de Estado, eso ya con todo respeto ya está fuera de lugar. ¿Sí? O sea, ya, por favor, o sea, ya no es la cosa como ustedes lo quieren pintar. ¿Sí? Así de fácil. No es lo mismo una expresión que una acusación tan seria como esa. Bueno. Lo que nosotros vamos a hacer, porque así nos lo instruyó el señor presidente, la Constitución obliga a que se haga una ley reglamentaria del artículo 33 constitucional. Esa iniciativa se presentó. ¿En qué parte de la Constitución dice? ¿En qué parte la Constitución obliga a lo que está diciendo el secretario de Gobernación? ¿En qué parte dice? ¿En qué parte dice? Se está obligado a hacer la reglamentación del artículo 33. Cuando el artículo 33 es tan claro como está. O sea, no necesita reglamentación alguna. No la necesita la reglamentación alguna, exceptuando que quieran ya ponerles ustedes a que si un extranjero está a favor del presidente López Obrador, pues ya sus dichos no pueden ser catalogados de estarse entrometiendo en asuntos del país. O sea, le quieran modificar lo que ustedes quieran. Pero fíjense lo que está diciendo, que la Constitución obliga. Pues dígame, ¿desde cuándo? Porque si de veras la Constitución obligara a eso, quiere decir que desde hace décadas han violado la Constitución todos los gobiernos que han pasado antes del de ustedes. Entonces, ¿por qué ustedes no denuncian esa violación constitucional?
Digo, pues a ver, yo no he encontrado, constantemente procuro leer la Constitución precisamente para poder presentarles aquí lo que les presento en este programa. Yo no me he encontrado en ninguna parte de la Constitución que diga que la Constitución diga que se está obligado a reglamentar ese artículo. ¿De dónde se sacó eso de la manga Adán Augusto? Sea buena onda, miren cómo lo está diciendo. Del artículo 33 constitucional, esa iniciativa se presentó, nos lo instruyó el señor presidente, la Constitución obliga a que se haga una ley reglamentaria del artículo 33 constitucional. ¿Dónde dice en la Constitución? ¿En qué parte de la Constitución habla de esa obligatoriedad de reglamentar ese artículo? ¿En dónde? Eso sí no lo presentó ahí en su tabla, ¿verdad? Y en su pantalla de la mañanera, porque ahí nomás hay que presentar lo que se necesita para manipular al pueblo bueno. Esa iniciativa se presentó desde hace 5 años en el Senado de la República. Fíjense, desde hace 5 años. 5 años todavía había gobierno del PRIAN. ¿Eh? Todavía había gobierno del PRIAN y presentaron esa iniciativa. Ven. Fue aprobada y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados. ¿Ven? Ahí está. Todo le echaron el rollo López Obrador y Adán Augusto, todo. Menos mencionar en la mañanera lo que prohíbe el artículo 33, que prohíbe la intromisión de extranjeros en asuntos que le competen a México. Y el cuatito Abraham Mendieta no solamente se entromete, sino que hace jugosos negocios con esa intromisión. Eso es lo que no les va a decir ni López Obrador, ni Adán Augusto, ni nadie de la 4T, ni mucho menos los matraqueros. Pero aquí, por eso tienen a Opinión en Serio. Así de fácil, amigos. Bueno. Ok, amigos, vamos a ir de volada a otra más que les quiero presentar. A ver, esta es la de la Constitución. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha estado hablando de que no, que el crecimiento, que en ese trimestre va a llegar, que según 4.3% ya reveló el INEGI, órale, por favor, o sea, no le hagamos al cuento. Era de esperarse, y no solamente en México, sino en cualquier país que vivió el confinamiento, que una vez que empieza de nuevo a reanudarse la actividad económica, pues va a haber crecimiento. Así de fácil. Y entre más vaya agarrando su paso de nuevo la economía, pues va a ir aumentando el crecimiento. Pero aún así el crecimiento de México sigue estando mediocre. Fíjense qué tan lejos están los tiempos en los que López Obrador criticaba a los gobiernos del PRIAN el raquítico crecimiento del 2%. ¿Sí? El raquítico crecimiento del 2% en los gobiernos del PRI y del PAN. Claro que es raquítico, yo nunca lo he negado y tiene toda la razón del mundo. Este país por eso ha aumentado tanto la pobreza, por eso hay tanta carestía, por eso la inflación nos pega a nosotros hasta con la cubeta. Al pueblo, ¿verdad? Al pueblo, sí, porque dice López Obrador que el crecimiento ahora que ahora el crecimiento va acompañado de una mejor repartición del ingreso. Fíjense, cuando el salario mínimo no alcanza ni siquiera para comprar una canasta básica, con todos los aumentos que tanto le han relumbrado, no alcanza para comprar una canasta básica, mientras que el cuatito potentado Carlos Slim, ahora cuate de López Obrador, gana 247 millones de pesos diarios. Médicos residentes de Pemex andan movilizándose hoy. Andan movilizándose pidiendo que les paguen el aguinaldo. Fíjense, que les paguen el aguinaldo. Que porque les hicieron firmar un documento presionados, les hicieron firmar un documento en el cual pues ya se disminuye, fíjense, se disminuyen las prerrogativas y lo que recibían los médicos residentes allá en Pemex. Fíjense qué padre, les hacen firmar cosas así, y mientras por acá sí se despacha López Obrador con un aguinaldazo,
de más de 100,000 pesos, al igual que todo su séquito en la Cámara de Diputados, de Senadores, al igual que los demás también de la oposición, se sirven con la cuchara grande. El aguinaldazo de Arturo Saldívar de la Cámara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuántos aguinaldazos ellos se dan? Se siguen dando ellos, y mientras hay que ver de qué manera se lo reducimos a los médicos residentes y a ver a quién más le reducimos. Pero es dinero del pueblo, del soberano, que debemos administrar para su beneficio, ¿verdad? Y aún así López Obrador se atreve a decir que hay una mejor repartición del ingreso en México. Bueno, aquí nomás les voy a mostrar esto, que es la tendencia que ahorita hay, que vamos a suponer que porque aumentó el crecimiento en el segundo trimestre, que es producto, porque eso sí no dice López Obrador, es el producto del regreso a clases, por un lado. Es el producto de los gastos de fin de año. Es el producto de que se entregan precisamente aguinaldos y obviamente mucha gente hace gastos o empieza a pagar deudas que tiene y empieza a haber un movimiento económico, por eso se da el crecimiento. Sí. Lo que no habla el presidente López Obrador es de lo que aquí les hablé en esta semana, de cómo el Banco de México aumentó la tasa de interés para buscar contener la inflación. Una inflación que se supone que para eso eran los planes antiinflación hechos con los empresarios con dimensión social, que no son más que hombres de negocios que lo único que quieren es seguir ganando millones al día como Carlos Slim. Pero él ya los llama con dimensión social y con ellos se hizo un plan antiinflación que no ha servido para nada, no ha servido para nada, que por eso el Banco de México tiene que subir la tasa de interés y con ello frenar la economía. Subir las tasas de interés implica detener la economía. Así de fácil, detenerla. ¿Sí? Entonces, López Obrador promete un crecimiento, siendo que el Banco de México es el que le tiene que hacer el quite frenando la economía, subiendo las tasas de interés, para que no aumente más la inflación a pesar de sus planes antiinflación. Así o más engaño. Vamos a suponer con eso que dijo del 4.3 en el segundo trimestre, muy bien, te lo concedo, no hay problema, que dijo el INEGI, muy bien. Aún así, la proyección está en 0.3, vamos a suponer que suba la proyección y que en la de buenas, que ojalá y lo deseo, llegue en todo el sexenio de López Obrador, lleguemos, ojalá, y lleguemos siquiera al criticado crecimiento económico de los gobiernos del PRIAN. Criticado por López Obrador. Ojalá, y por lo menos llegáramos a eso. Porque lo que ahorita tenemos de crecimiento, y esto no lo explica López Obrador ni nadie, ¿sí? Lo que ahorita tenemos de crecimiento no recupera ni siquiera la caída que hubo en el 2020. Fíjense, México empezó a decrecer. Su crecimiento fue de menos de menos 0.1%, si mal no recuerdo, en el 2019. En el 2020 se fue de a 8.4. Ese 8.4 de caída, que vendría siendo 8.5 con el menos 0.1 del 2019, ni siquiera se ha recuperado, señor López Obrador. Ni siquiera. Y hay varios países que ya han logrado recuperar. A pesar de también haber padecido la pandemia. Así que no nos vengan con esos shows, que eso es lo que como les encanta, hacer el show y seguir manipulando al pueblo, así para acabar pronto. Bueno, ok, es todo lo que tengo para esta noche, amigos. Gracias por haberme acompañado en este su programa Opinión en Serio. Recuerden de que compartir este programa. Recuerden, todos los que quieran apoyarme, allí en la descripción de cada video de estos programas encontrarán las opciones. También quiero hacer una mención de algo que creo que es importante comentar rapidito, ¿sí? En los videos de los shorts, ¿sí? Porque a mucha gente le gusta pues la opinión rapidita y escojo lo que considero que es la mejor opinión que pude otorgarles durante cada programa. Y hago los videos shorts.
Bueno, recuerden que en los videos shorts abajito viene el link al programa completo. También en la descripción que es así, le tienen ustedes que dar, sobre todo si lo ven en celular, tienen que darle en las opciones, está la de la descripción. Ahí en la descripción de cada short viene el link al programa completo. Se los digo porque varios me han dicho, por ejemplo, el formato que se usa para los shorts, pues, corta del formato normal del programa. Entonces, por ejemplo, el video no se ve. Si presento un video, el video no se ve. Y de ahí se han agarrado para atacarme. ¡Ay, no! Que ni siquiera se ve. Es un montaje el que tú estás haciendo. No. Entren al programa completo y ahí viene todo completo. ¿Sí? Les digo porque como les encanta atacar. Miren, ayer me llegó un comentario de una persona que me dijo que otra persona... ¿sí? Ahí lo pueden ver ustedes comentar, creo que fue en el programa de ayer. Que le dijo a otra persona que yo estoy en la nómina de Guanajuato. Háganme el favor. Yo ni siquiera conozco Guanajuato. Así. Nunca en mi vida he pisado Guanajuato. No conozco a nadie en Guanajuato. No tengo ni familia, ni amigos, ni nada en Guanajuato. Y que obviamente cuando este cuate le dijo, ¿sabes qué? Pues presenta las pruebas. Pues total que nomás lo de siempre. A seguir insultando, atacando, denostándome. Pues no hay problema, yo aquí lo he dicho y lo reitero. Presenten pruebas de que a mí me pagan por hacer este programa. No estoy hablando de lo que la audiencia aporta pues para este programa, ahí en las opciones que les digo que vienen en la descripción de cada programa, que a que alguien me pague por hacerlo. A mí, si de veras, el que llegue a presentar, así de seguro estoy, porque yo sé lo que te estoy diciendo. Este es un programa 100% independiente. Y por eso el reto. Si alguien presenta una sola prueba, de que a mí me paga alguien, quien sea, por hacer este programa, se acabó este programa. No vuelvo a hacer ni un video. Y se acabó Opinión en Serio. Así lo he dicho muchas veces. Y también he reiterado que si algún día llegase a darse el caso de que alguien quisiera, no sé, patrocinar este programa, yo se lo notificaría a mi audiencia. Aunque yo, a diferencia de López Obrador, yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Pero él lo dice y no lo hace. Yo creo que mi audiencia merece estar enterada de todo. Y ese de todo quiere decir también en lo que concierne de este programa. La audiencia que le interesa y que sigue este programa, yo sé, desde hace tiempo, creo que lo merece. Y yo notificaría, ¿saben qué? Miren, me han ofrecido un patrocinio y bueno, las cosas van a ser así, ¿no? O sea, si se diera el caso. Pero quitando eso, a ver quién prueba. Pruebas. No sean como Obrador, que nomás señala en la mañanera lo que le conviene y no presenta ni pruebas ni nada. Que esté todo muy bien, pásenla chévere, que Dios me los bendiga y nos vemos.